¿Cómo lograr que tus textos sean tan entretenidos, tan interesantes que atrapen a tus lectores y que no les permitan dejar de leer hasta que lleguen al final del texto? Pues bien, para conseguirlo tienes que concentrarte en elaborar una gran curva de tensión y para ello tienes que construir un conflicto narrativo potente. Mi nombre es J.C. Sánchez, soy doctor en literatura y entrenador de escritores y en este video voy a explicarte exactamente cómo construir un gran conflicto narrativo. Comenzamos entonces con esta clase y quiero partir planteándote la siguiente situación que estoy seguro que te va a identificar. Seguramente te ha ocurrido, no una, sino muchas veces, que has escrito un cuento o un capítulo de tu novela y se la has mostrado a tus amigos, a tus familiares, a la gente que te quiere, para que ellos te entreguen algún tipo de feedback, alguna crítica constructiva que te permita mejorar. Y probablemente te has sentido un poco frustrada o frustrado porque lo que has recibido de vuelta es simplemente una palmada en la espalda, una sonrisa, un comentario del tipo, está muy bonito tu texto, me gustó mucho, sigue así, etc. Pues bien, esto no es nada extraño y yo que trabajo con muchísimos escritores te puedo garantizar que es muy habitual. ¿Y por qué pasa eso? Porque las personas a quienes les estás mostrando tus textos simplemente no han incorporado ciertos elementos técnicos que les van a permitir identificar aquellos puntos flacos o aquellos puntos fuertes de tu relato y así entregarte un comentario más constructivo. Pues bien, en esta clase te voy a entregar uno de los elementos técnicos fundamentales y es por eso que tengo que advertirte que esta es una clase bastante técnica. Aquí el elemento fundamental que hace que un cuento sea un cuento o que una novela sea una novela y se llama conflicto narrativo. El conflicto narrativo es el elemento estructural fundamental que te va a permitir construir un buen relato y, por supuesto, también te va a permitir evaluar tu propio trabajo o el trabajo de otros. Y para empezar a conversar acerca del conflicto narrativo, tengo que discutir con la idea, que espero que cada vez esté menos arraigada en el público en general, con aquella idea de que los artistas en general y de que los escritores en particular, poco menos que se sientan frente al computador y reciben una especie de haz de luz de inspiración y gracias a ella pueden escribir una gran obra y que esa gran obra les va a salir a la primera. Pues bien, eso no es cierto, eso no es verdad. La escritura, como cualquier otra actividad, está llena de técnicas, de elementos que se pueden aprender y que también se pueden enseñar, que es justamente a lo que yo me dedico, y que configuran el arte de escribir. Y quisiera partir con un ejemplo. ¿Conoces a este escritor que está acá? Probablemente su rostro no te sea tan familiar, pero estoy seguro que sí su nombre. Él es Honoré de Balzac, u Honorato de Balzac, uno de los más importantes escritores franceses del siglo XIX, y por qué no decirlo, algo así como una industria ambulante, tal como hoy día lo puede ser Stephen King, por ejemplo. ¿Y por qué me gusta partir por Balzac? Porque Balzac era un escritor profesional, escribía muchísimo, tanto así que su proyecto literario es uno de los proyectos más ambiciosos de la historia de la literatura y que él llamó la comedia humana y que iba a consistir, o el plan consistía en escribir 187 novelas y en cada una de esas novelas Balzac pretendía retratar algún tipo de social, algún tipo de personalidad de su época. Pues bien, no las alcanzó a escribir todas, escribió cerca de un poco más de 90 novelas, pero así todo es uno de los más grandes escritores, ¿no es cierto?, y de los más profesionales de la literatura. Fundamentalmente lo que se leía en Latinoamérica durante el siglo XIX eran las novelas de los novelistas franceses, ingleses, como mismo Balzac, Zola, Dickens, etc. Sea como sea, Balzac escribió muchísimo. Y en esta época, por supuesto que no se escribía ni a máquina de escribir, ni menos aún en computador, sino que los escritores escribían a mano y enviaban sus manuscritos a la imprenta imprimía, ¿no es cierto? Y le devolvía a los escritores las pruebas de imprenta para que los escritores pudieran seguir trabajando. Y aquí te quiero mostrar una de las pruebas de imprenta de Balzac. Me interesa mucho esto por lo siguiente. Fíjate que estamos hablando de uno de los escritores más grandes de la historia de la literatura y aún así, tal como lo demuestra esta prueba de imprenta, sus textos no le salían a la primera, ¿no es cierto? Después de escribir, después de que le llegaba la prueba de imprenta, Balzac seguía trabajando en los textos y seguía corrigiendo
sus textos. Te muestro esta imagen simplemente para dejar por sentado que la escritura o que el proceso de la escritura se podría dividir en dos grandes partes. En primer lugar, la escritura del borrador. Aquel texto que tú escribes quizás de una sentada o la primera versión de tu texto que probablemente tú vas a dejar reposar un par de días, un par de semanas y después vas a volver a él para acometer la segunda parte del proceso, que es el proceso de revisión y de corrección. Pues bien, cuando tú ya tienes incorporada la idea del conflicto narrativo, ese proceso de corrección puede ser mucho más fácil. Voy a dar por descontado que las cosas que hay que corregir también son cuestiones del tipo gramatical u ortográfico, que por supuesto no voy a tratar en esta clase, porque son comunes a cualquier otro tipo de texto, sea narrativo, argumentativo, expositivo, descriptivo, etcétera. Las normas gramaticales y ortográficas son comunes a toda la lengua en español, pero sí aquellos elementos que tienen que ver con lo estrictamente narrativo. Y para ello, como ya te he adelantado, vamos a introducir el concepto de conflicto narrativo. Pero antes de eso quisiera compartir contigo dos ideas que me parecen importantísimas a la hora de comprender el proceso de escritura y fundamentalmente comprender el proceso de lectura, porque esto sí que es algo fundamental. Cuando tú estás escribiendo un texto, no estás escribiendo un texto para ti, no estás escribiendo un diario de vida cuyo lector o lectora vas a ser tú misma. Por supuesto que lo puedes hacer, pero en esta clase estamos pensando que estás escribiendo un cuento o una novela para ser leída por otros. Y por ende va a ser muy importante que tú también comprendas cómo funciona la mente de los lectores. Y para eso, para retratarte estas dos ideas que te quiero mencionar, quiero traer a colación a Jorge Volpi, un fantástico escritor y ensayista mexicano, que probablemente conozcas. Si no, te lo recomiendo, puedes buscar sus novelas, son muy interesantes. A mí me encantó, por ejemplo, En busca de Klingsor y El fin de la locura. Son dos novelas donde él mezcla algunos elementos científicos y construye ficciones alrededor de ellos, y son textos muy, muy, muy interesantes. Pues bien, este gusto científico de Jorge Volpi lo llevó a escribir este fantástico ensayo que se llama Leer la mente, donde básicamente lo que intenta hacer es juntar o explicar los procesos de la lectura o de la ficción a través de la neurociencia. Y la primera idea que quiero compartir contigo es la siguiente. Dice Jorge Volpi que el cerebro se podría definir, en cierto sentido, como una máquina para producir futuros. ¿A qué se refiere esto? A que, por ejemplo, el cerebro humano está constantemente intentando adelantarse a los hechos. ¿Para qué? Básicamente para tomar decisiones. Por ejemplo, para no chocar con las cosas, para no meter de nuevo el dedo al fuego y quemarte, para que no te atropellen en la esquina cuando vas a cruzar la calle. Los seres humanos estamos siempre intentando adelantarnos y por ende construyendo posibilidades de futuro. Por supuesto, cuando nos angustiamos y sentimos angustia por algo es porque estamos construyendo una variedad de futuros pésimos y malos para nosotros, y por eso empezamos a sentir angustia. Pues bien, esa característica de los seres humanos es con la que trabaja fundamentalmente la literatura, porque el cerebro humano se está haciendo siempre una única pregunta, que es la siguiente: ¿qué va a suceder después? Y por supuesto, esta pregunta, ¿qué va a suceder después?, es importantísima que tú la tengas en mente. ¿Por qué? Porque es lo que tienes que lograr que se pregunten los lectores, tus lectores, al momento de leer tu texto. Si tu lector no se pregunta muy rápido, cuando empieza a leer el cuento, la novela, ¿qué va a suceder después?, simplemente no se va a interesar por seguir leyendo y por averiguarlo. ¿Y qué tiene que ver esto con el conflicto narrativo? Pues bien, que es justamente el conflicto narrativo la herramienta que te va a permitir lograr que el lector o la lectora se hagan esa pregunta. Ya te voy a explicar cómo. Pero antes de explicarte cómo, tengo que compartir contigo una segunda idea que me parece muy interesante del texto de Jorge Volpi, y es la siguiente, es la que tiene que ver con las neuronas espejo. Probablemente hayas escuchado hablar alguna vez de las neuronas espejo, pero solamente quisiera contarte o contextualizarte acerca de cómo se descubrieron este tipo de neuronas. Imaginemos que estamos en el laboratorio de los neurocientíficos y que tenemos a un mono lleno de electrodos, y se dieron cuenta, casi por accidente, de que cuando el mono vio a su cuidador comer una banana, se activaron en el cerebro del mono ciertas neuronas de carácter motor, pero sin que el mono se moviese. Es decir,
descubrieron que existe actividad neuronal cerebral cuando el mono vio a otro hacer una acción. Esto es muy interesante y es por eso que se les llamó neuronas espejo. ¿Por qué? Porque son neuronas que se activan de forma especular cuando vemos a otros hacer acciones. Te pongo un ejemplo. Si es que nosotros vamos a bailar con alguien, la salsa, el merengue, lo que sea, el tango, tienen que pasar dos cosas para que tú puedas ser una buena pareja de baile. En primer lugar, tienes que ser capaz de predecir el futuro, ¿no es cierto? Para poder saber a qué lugar o de qué forma se va a mover tu pareja y, por ejemplo, no pisarle los pies. Pero al mismo tiempo, para poder predecir el futuro y por ende predecir los movimientos de tu pareja, también tienes que ser capaz de reproducir esos movimientos en tu cerebro, porque solamente así, siendo empático o empática, si es que se quiere, vas a poder moverte al mismo tiempo que tu pareja. Las neuronas espejo tienen que ver, por supuesto, con la empatía. Los seres humanos somos seres sociales y somos seres imitativos por excelencia. Por ende, aprendemos imitando a los otros seres humanos, a nuestros padres, a nuestros amigos, a nuestros hermanos mayores, a nuestros vecinos, etc. Y ese poder imitativo viene facilitado fundamentalmente por este tipo de neuronas. ¿Qué tiene que ver esto con la literatura y qué tiene que ver esto con el conflicto narrativo? Pues muchísimo. ¿Por qué? Porque, tal como dice esta lámina, cuando escuchamos o leemos una historia, nuestro cerebro experimenta virtualmente la acción. Y esto es algo muy importante a la hora de planificar un cuento, una novela, y a la hora de conversar acerca del conflicto narrativo. ¿Por qué? Seguramente a ti te ha pasado alguna vez que has ido al cine y que has llorado con alguna película. Estoy seguro que sí. A mí me ha pasado con muchas películas, por ejemplo, con La vida es bella, o con muchas otras más. Ocurre lo siguiente, tú vas al cine y sabes que es una ficción, sabes que son actores, sabes que es un guión, y aún así te emocionas hasta las lágrimas. ¿Por qué? Básicamente porque mientras estás viendo la película o mientras estás leyendo la novela y estás observando al protagonista realizar acciones, gracias a tus neuronas espejo, empatizas tanto con él que empiezas también a experimentar virtualmente, cerebralmente, aquellas acciones y por ende te emocionas con el personaje, sientes la misma pasión que siente el personaje, etc. Piénsalo un segundo. Cuando tú vas a Netflix, por ejemplo, y quieres ver una película, puedes ir al buscador y vas a encontrar clasificaciones. Películas de terror, películas de acción, comedias, melodramas, etc. Y básicamente esas clasificaciones, dentro de muchas otras posibilidades estructurales, pero una de ellas tiene que ver con los efectos que ese tipo de relatos producen en los espectadores, en el caso del cine, o en los lectores, en el caso de la literatura. Y esos efectos que se producen básicamente porque esos relatos logran activar de alguna manera las neuronas espejo de sus lectores o de sus espectadores. Y una de las cosas más interesantes es que cada uno de esos géneros tiene una estructura distinta. Por ejemplo, el género erótico produce un tipo de emoción, el género policial produce otro tipo de emoción, el género de terror produce otro tipo de emoción. Entonces, cuando tú escoges, por ejemplo, ver una película de terror, es porque quieres sentir algún tipo de emoción en particular. O cuando escoges una película de acción, es porque también quieres saltar con el protagonista, luchar con él, etc. Te cuento todo esto por lo siguiente, porque la gran pregunta entonces va a ser, ¿cómo logramos entonces que un texto logre, en primer lugar, hacer que el lector se pregunte muy rápidamente qué va a suceder después y que quiera seguir leyendo? Y en segundo lugar, ¿cómo logramos emocionarlo? ¿Sí? Y la respuesta es la siguiente, a través de una curva de tensión. Y aquí vamos a entrar de lleno en esto que ya te he adelantado, que es el conflicto narrativo. La característica fundamental de un cuento o una novela es que logra emocionar o tensionar, tal como lo hemos conversado, a sus lectores. Probablemente has escuchado muchísimo, pues desde Aristóteles en el siglo V a.C., que se estudia así, que una obra, que una novela, que una obra de teatro, una película, que para este caso es básicamente lo mismo, se estructura en torno a tres grandes unidades, cuáles son planteamiento, desarrollo y desenlace con su respectivo clímax.
La pregunta es, ¿qué significa eso y cómo lo podemos utilizar en una novela o en un relato? Pues bien, esta curva que está aquí, que se suele llamar la curva de tensión o arco narrativo, es fundamental y espero que sea el gran conocimiento con el que te quede después de esta clase y que, por favor, no se te olvide nunca más a la hora de construir tus relatos. O sea, que sea el elemento central al momento de planificar y de escribir un relato. Aquí abajo tenemos el eje del tiempo y, por ende, la otra línea, la línea que está de manera vertical, es el eje de la tensión. Y fíjate que en el caso de una novela, de un cuento, a medida que transcurre el tiempo, se va elevando la tensión en el lector, hasta que llegamos al punto de mayor tensión, que solemos denominar clímax. Y después del clímax, la tensión cae rápidamente porque ya nos encontramos al final del relato, ¿no es cierto? O al final de la película, y es lo que conocemos como resolución, planteamiento, desarrollo y clímax. Y tú tienes que procurar que tu lector vaya sintiendo que se va elevando la tensión hasta que llegamos al punto máximo de tensión y posteriormente la tensión cae para la resolución. ¿Por qué esto es así? Porque fíjate que cuando tú ves una película, cuando lees una novela hasta el final es porque estás tan intrigado que quieres saber cómo va a terminar y es porque el escritor o la escritora logra generar esa emoción y por supuesto generar esa tensión, ¿sí? Antes de ir a los aspectos puntuales respecto de cómo se construye el conflicto narrativo y con su elemento fundamental que es la tensión, tengo que mencionarte lo siguiente. La curva de tensión es lo que hace que un texto narrativo sea un cuento, una novela. En gramática textual existen 5 grandes tipos de textos. Los textos argumentativos, los textos expositivos, los textos descriptivos, los textos instructivos y los textos narrativos. Un texto narrativo se define como una sucesión de acciones en el tiempo. Son cosas que pasan en el tiempo, a diferencia, por ejemplo, del texto descriptivo, que en realidad es una sumatoria de características de forma simultánea. Pues bien, los textos narrativos son una idea abstracta que en la realidad se materializan en diferentes géneros discursivos. Por ejemplo, una noticia es narrativa, un chiste es narrativo, una anécdota puede ser también narrativa, un parte policial también es narrativo o una resolución judicial. Pero ¿qué es lo que hace que un cuento sea un cuento? O sea, ¿qué es lo que hace que ese tipo de texto narrativo sea específicamente un cuento, una novela y no sea otra cosa? Lo que la diferencia es justamente esto que estás viendo ahora, que están estructurados en torno a una curva de tensión y que por ende una de sus funciones fundamentales va a ser emocionar, tensionar a los lectores. Y es por eso que un escritor de cuentos y novelas excelente de la talla de Julio Cortázar dice lo siguiente acerca de la tensión literaria. Basta preguntarse, dice en esta cita, ¿por qué un determinado cuento es malo? Fíjense la pregunta, ¿por qué un cuento es malo? ¿Por qué un relato es un mal relato? No es malo, dice él, por el tema, porque en literatura no hay temas buenos ni temas malos, hay solamente un buen o un mal tratamiento del tema. Tampoco es malo, dice, porque los personajes carecen de interés, ya que hasta una piedra es interesante cuando de ella se ocupan un Henry James o un Franz Kafka. Un cuento es malo, dice, cuando se lo escribe sin esa tensión que debe manifestarse desde las primeras palabras o las primeras escenas. La clave de un buen cuento o de un buen relato es la tensión. Y la única manera de lograr la tensión es a través del conflicto narrativo. Pero vamos por partes. Yo no quiero que esto sea una clase solamente teórica. Necesito compartir contigo un ejemplo. Así que en honor al tiempo no puedo compartir contigo una novela, pero sí puedo compartir un relato. Así que te invito a que te pongas cómodo, a que te pongas cómoda, a que te concentres porque voy a leerte un cuento cortísimo, muy breve, de un escritor norteamericano llamado Joe Lansdale y el cuento se llama Perro, Gata y Bebé. No voy a adelantarte nada porque por supuesto mi interés es que escuches y disfrutes el cuento. Perro, Gata y Bebé. A Perro no le gustaba Bebé. Y por cierto, a Perro tampoco le gustaba Gata.
pero Gata tenía uñas, unas uñas afiladas. Perro siempre había recibido atenciones y palmaditas en la cabeza. Toma, cómete esto. Ay, qué bonito eres. Así, guapo. Dame la patita. Siéntate. Así me gusta. Guapo. Ahora estaba bebé. En realidad, Gata no había sido un problema. Gata caía bien, pero la familia no la quería. A veces a Gata le hacían carantoñas. Le daban de comer. No la maltrataban. Pero quererla de verdad, no. No del modo en que querían a Perro antes de que Bebé llegara. Una cosita asquerosa y rosada que lloraba. Para Bebé eran los oh y los ah. Cuando Perro trataba de acercarse a los amos, estos le decían ¡fuera! ¡Ahora no! ¿Cuándo llegaría ese ahora? Para Perro nunca llegó. Ahora era siempre para Bebé. Para Perro, nada. A veces estaban tan ocupados con Bebé que pasaba todo el día antes de que le dieran de comer a Perro. A este nunca más le han vuelto a dar cosas ricas. Ya no recuerda la última vez que le dieron una palmadita en la cabeza o le dijeron guapo, así me gusta. Mal asunto. A Perro no le gusta. Entonces decide hacer algo. Matar a Bebé. Así sería otra vez Perro y Gata. Ellos no quieren a Gata y las cosas estarían bien. Perro lo pensó. No le resultaría muy difícil despedazar a Bebé. Bebé, suave, sonrosado, sangraría con facilidad. A Bebé lo ponen en una cesta colgante cuando Ama sale a tender la ropa. Perro mira la cosita rosada que se mueve y piensa en despedazarla. Piensa mucho, mucho. Y se pone tan contento de pensar que la boca se le hace agua. Perro se acerca a Bebé y hace que ese momento tan bonito dure más. Bebé ve a Perro acercarse despacio, casi arrastrándose. Bebé se echa a correr. Antes que Perro alcance a Bebé, Gata salta. Gata, que estaba escondida detrás del sofá. Gata persigue a Perro, destroza cara de Perro con dientes, con uñas. Perro sangra, intenta correr. Gata lo persigue. Perro se vuelve para morder. Gata hunde uña en ojo de Perro. Perro ladra, corre. Gata salta sobre el lomo de Perro. Muerde a Perro en la cabeza. Perro trata de volver atrás y meterse en dormitorio. Gata le hunde las uñas, le clava los dientes, hace perder el equilibrio a Perro. Perro corre muy rápido, tan rápido como puede. Se golpea contra el borde de la puerta. Tropieza, cae. Gata salta al suelo y deja a Perro. Perro se queda quieto. Perro no respira. Gata sabe que Perro está muerto. Gata se lame la sangre de las uñas y de los dientes con su áspera lengua. Gata se ha deshecho de Perro. Gata se vuelve para mirar pasillo adelante donde Bebé llora a gritos. Y ahora va por el otro. Gata comienza a arrastrarse pasillo adelante. Fin. Probablemente muchos de los que están viendo este video estarán pensando ahora, ¿pero qué tipo de cuento nos ha leído JC? Pues bien, tengo que mencionarte que Joe Lansdale es un gran escritor norteamericano. Dentro de los géneros en los que escribe es por supuesto el género de terror. Yo en lo personal no soy adepto para nada al género de terror, pero sí este cuento me parece muy interesante porque está muy bien construido. Y por el hecho de que está muy bien construido, me parece un cuento especial para una clase de este tipo. Así que parto de inmediato con algunos comentarios. ¿Sentiste que en este relato la curva se fue elevando, elevando, elevando hasta que llegó a un pic de tensión y después la curva cayó abruptamente? Probablemente sí. De hecho, el relato, si es que lo pensamos un segundo, parte de forma muy suave y de pronto se eleva muy rápidamente, básicamente la escena de la pelea del perro con la gata, y nos ponemos muy tensos porque estamos en plena pelea entre estos dos animales y después, cuando el perro finalmente muere, la tensión cae muy drásticamente y viene el final del relato, ¿sí? Probablemente en el final del relato te sorprendiste, ¿sí? Este es un cuento que tiene un final sorpresivo. Y el final sorpresivo también se construye, también lo construyó Joe Lansdale. ¿Y por qué te sorprendiste? Probablemente porque pensaste en el transcurso del relato que la gata estaba defendiendo al bebé, ¿sí? El hecho de que tú pensaras eso es una cuestión estructural que tiene que ver con cómo está construido el conflicto narrativo, ya lo vamos a ver. Pero tú pensaste que la gata estaba defendiendo al bebé.
Por ende, después de que el perro muere y cuando el narrador se focaliza en la gata y se nos revela ahora la gata va por el otro, nos sorprendemos, ¿no es cierto? Porque en un microsegundo el lector tiene que reinterpretar todo lo que leyó. Así se construye un final sorpresivo. Por favor, y no quiero perder la oportunidad de mencionarlo, por favor, no hagas nunca, jamás, un final sorpresivo del tipo y despertó, todo era un sueño. ¿Sí? Eso es como que al lector le peguen una cachetada con un pescado frío. ¿Por qué? Porque sé que te fijas, eso es como salir por la puerta de atrás, tú no construiste nada, sino que simplemente todo lo que construiste lo echas por la borda, porque le estás diciendo al lector, no te preocupes de nada de lo que te conté hacia atrás, porque todo eso es mentira, porque esto era un sueño. No, fíjate que aquí la sorpresa viene dada porque en un microsegundo, y es uno de los placeres fundamentales del final sorpresivo, en un microsegundo tuviste que reinterpretar. Entonces se produce mucha actividad cerebral ahí y nos hace disfrutar. ¿Sí? Lo importante de esto es, nuevamente, cómo se construye el conflicto narrativo y cómo Joe Lansdale logró construir esa tensión. ¿Sí? Tengo que precisar de todas formas que este es un cuento muy efectista. ¿Sí? Y que lo pongo aquí como ejemplo solamente porque me parece que es un muy buen ejemplo de un cuento con una alta curva de tensión. Y ahora vamos a el punto crucial. ¿Cómo se construye el conflicto narrativo? ¿Cómo se construye esta curva de tensión? Y el conflicto narrativo se compone de tres elementos fundamentales. El primero de ellos, y aunque parezca una perogrullada, es el o la protagonista. ¿Y qué es la protagonista del relato? En primer lugar, y en términos muy formales, el sujeto de las oraciones en el texto. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando tú estás escribiendo un relato, el protagonista es quien realiza las acciones de las cuales se compone el relato. Pero eso es mucho menos relevante que lo segundo, que es que ese protagonista debe tener un deseo. Esto es importantísimo. Si tu protagonista no tiene deseo, simplemente no se mueve. Y si el protagonista no se mueve, no hay ninguna historia que contar. ¿Se entiende? Entonces ese protagonista tiene que tener algún tipo de deseo y por supuesto ese deseo tiene que ver con una falta. Yo deseo aquello que no tengo, aquello que me falta. Y es por eso que un personaje siempre tienes que pensarlo como un elemento que tiene una dirección, tiene un objetivo que cumplir, tiene una motivación. Sin motivación no hay relato posible. Pues bien, esa motivación por supuesto que puede ser interna o puede ser externa. Puede ser un personaje que se ve obligado a salir a una aventura. Pero eso no quiere decir que una vez que él sale o que ellas salen a esa aventura, ese objetivo o ese deseo sea propio. Lo importante es que el protagonista tiene que tener un deseo. ¿Sí? Algo tiene que desear. Y te pongo un ejemplo. Un ejemplo de la cultura popular. Un protagonista como Batman. Batman, el superhéroe. Probablemente si yo te preguntase cuál es el deseo de Batman, tú me responderías con ideas como las siguientes. Batman desea la justicia. Batman desea la venganza. Batman desea limpiar Ciudad Gótica de los criminales. Si lo pensamos un momento, todos esos deseos son generales, son abstractos, ¿no es cierto? La justicia, limpiar Ciudad Gótica, la venganza. No se puede escribir un cuento o una novela con ideas abstractas. Los personajes necesitan cosas concretas para poder movilizarse. Y es por eso que es tan importante el segundo elemento del conflicto narrativo, cuál es el objeto de deseo. El objeto de deseo es algo concreto que el protagonista debe conseguir. Por ejemplo, está muy bien que Batman persiga la justicia o la venganza. Y si bien una película o un cómic de Batman se va a tratar de eso, de Batman movilizándose para conseguir la justicia, en realidad el cómic o la película en particular, por ejemplo, se podría tratar acerca de que Batman tiene que atrapar al Guasón, que va a poner una bomba en un edificio X, tal día, a tal hora. ¿Se entiende? Entonces, ese deseo abstracto, la justicia, se concreta en un objeto de deseo concreto. Atrapar al Guasón ese día, en ese lugar. Y por supuesto, un objeto de deseo puede transitar entre los personajes en materia de disputa. Puede ser una herencia, puede ser más o menos abstracto, ¿no es cierto? Puede ser conseguir una llave,
etcétera. El objeto de deseo es fundamental porque te va a permitir darle direccionalidad y, por supuesto, tener cosas que contar, cosas concretas que contar. Pero, por supuesto, si en el caso de Batman, si Batman, motivado por su deseo de justicia, tiene que atrapar al Guasón que va a poner una bomba en el edificio, y si la película parte y vemos a Batman subirse al automóvil y llegar rápidamente al lugar y sin ningún tipo de resistencia atrapar al Guasón, la película se nos acaba a los 10 minutos y probablemente tú como espectador no sientas ningún tipo de emoción. ¿Y por qué no sientes ningún tipo de emoción? Pues porque falta el tercer aspecto fundamental del conflicto narrativo, importantísimo, y es básicamente lo que permite que la curva de tensión suba, que es la figura antagónica o el antagonista. Su función, la función del antagonista es obstaculizar o plantearle obstáculos al protagonista para impedirle que alcance o que consiga su objeto de deseo. Nos emocionamos cuando al protagonista le cuesta conseguir su objeto de deseo. Y por otro lado, no siempre tiene que ser otro personaje, también puede ser una fuerza abstracta o una idea abstracta. En resumen, entonces, ¿qué es el conflicto narrativo y qué es lo que permite que se eleve la curva de tensión? El conflicto narrativo se puede estructurar con la siguiente fórmula. Un personaje tiene un deseo, el cual quiere satisfacer mediante la posesión de un objeto concreto, pero se enfrenta a una fuerza antagónica que lo obstaculiza. Ejemplos, y ya vamos a volver al cuento perro, gata, bebé, pero seguro que tú conoces la serie El Coyote y el Correcamino. Pregunta, ¿quién es el protagonista de la serie El Coyote y el Correcaminos? ¿Ok? Es el coyote. Estamos todo el tiempo con el coyote. El coyote es el que desea. ¿Y cuál es el deseo del coyote? El deseo del coyote es alimentarse, abstracto, sobrevivir en el desierto, abstracto. Pero la serie, El Coyote y el Correcamino, se trata acerca de que el coyote quiere atrapar al correcamino. Por ende, el correcamino se convierte en el objeto de deseo concreto. ¿Sí? Seguramente, a ti te haya pasado como a mí, que cuando veíamos esa serie cuando éramos pequeños, terminábamos deseando que el coyote se comiera de una vez por todas al correcaminos, ¿o no? Probablemente sí, quizás no, pero a mí me ocurrió y estoy seguro que a mucha gente también. Porque eso es un efecto estructural de esa serie. ¿En qué sentido? ¿Cuál es la fuerza antagónica? ¿Cuál es la fuerza antagónica que le imposibilita al coyote atrapar al correcamino? Es una especie de fuerza muy abstracta que hace que todas las trampas acme del coyote fallen, que se vuelvan contra él y que se le hace imposible todo el tiempo atrapar finalmente al correcamino. Y esa fuerza abstracta hace que se empiece a elevar la curva de tensión. Y por supuesto, cuando se eleva la curva de tensión, eso produce ansiedad en los espectadores. Y la ansiedad es un sentimiento que no nos agrada a los seres humanos porque está ligada con el peligro, con el temor a la muerte, con ponernos a resguardo, etc. Freud dice o postula una especie de principio que es el de la homeostasis psíquica. ¿A qué se refiere con eso? La homeostasis es el equilibrio psíquico, que cada vez que la psiquis siente un desequilibrio, naturalmente intenta volver al estado de equilibrio. Por ende, la ansiedad producida por la curva de tensión en el caso del correcamino, porque asistimos a la frustración constante del correcamino, ¿no es cierto? Que no puede conseguir su objeto de deseo, nos empezamos a poner ansiosos, se desestabiliza nuestra psiquis y tendemos a que eso desaparezca. ¿Y cómo va a desaparecer eso? Ese desequilibrio o esa ansiedad, como estamos atrapados por la ficción y como estamos identificados con el protagonista, la única forma de que esa ansiedad desaparezca es que el protagonista consiga de una vez por todas su objeto de deseo. Empezamos a desearlo con él. ¿Sí? Como podrás ver, este fenómeno, y no lo quiero tratar en este video, pero de seguro que lo voy a tratar en videos posteriores, este fenómeno es muy importante porque básicamente es lo que se encuentra en la base de los procesos de identificación con la literatura. Perfecto, si volvemos entonces al cuento Perro, Gata y Bebé, ¿quién es el protagonista de ese relato? Pues es el perro, ¿sí? La mayor cantidad de las oraciones está en torno al perro, ¿sí? Vemos el mundo a través de la perspectiva del perro, excepto al final cuando el narrador cambia de perspectiva y nos muestra la perspectiva de la gata, pero solamente al final, ¿sí? Después del clímax. Perfecto.
Es el perro. ¿Cuál es el deseo del perro? El perro quiere recuperar el amor de sus amos. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se concreta? ¿Cuál es el objeto de deseo concreto que le va a permitir conseguir ese objetivo abstracto final? Matar al bebé. Matar al bebé. ¿Sí? Entonces ahí ya tenemos protagonista y objeto de deseo. Y nos falta la fuerza antagónica. ¿Quién se opone a que el perro mate al bebé? La gata. ¿Sí? Y ahí, cuando ocurre eso, cuando al lector se le dice, este es el conflicto narrativo, ahí estamos en la parte del planteamiento. Un relato, un cuento, una novela, tiene que partir con el planteamiento, ¿no es cierto? ¿Y el planteamiento de qué? Fundamentalmente, el planteamiento del conflicto narrativo. Fíjate cómo esto podría estar estructurado en el caso de perro, gata y bebé. Un perro desea recuperar el amor de sus amos y para conseguirlo decide matar al nuevo bebé del matrimonio, pero la gata de la casa se interpondrá en su camino. Eso que está ahí es el conflicto narrativo. Y una vez que tú lo has planteado en tu relato, solo cuando lo has planteado y cuando el lector lo tiene claro, solo ahí vas a poder elevar la curva de tensión. Si no planteas el conflicto narrativo, si no lo tienes claro tú, menos aún lo va a tener claro el lector y probablemente lo que ocurra en ese caso es que tu relato no logre estructurar una curva y sea plano. Y si el relato es plano, se torna aburrido. Y si el relato es aburrido, el lector simplemente no va a querer seguir leyendo ni el cuento ni la novela. Entonces, y en resumen, el motor de un relato, lo que permite que tú puedas elevar la curva de tensión, es el conflicto narrativo, que lo podríamos precisar a muy grandes rasgos, ¿no es cierto?, como una estructura base de cualquier relato que se compone de 3 elementos centrales: protagonista, objeto de deseo y antagonista. Cuando tú como escritora, como escritor tienes claro esos 3 elementos y se los planteas al lector, se los mencionas de alguna u otra forma al empezar tu relato, recién ahí vas a poder activar la pregunta: ¿qué va a suceder? ¿Sí? ¿Cómo se va a resolver este conflicto? Y vas a poder elevar la curva, llegar a un clímax y hacer un relato muy bien estructurado. Terminamos así esta clase acerca de conflicto narrativo y no quisiera despedirme sin antes recomendarte que te suscribas a este canal porque estaré subiendo constantemente contenido acerca de literatura, creación narrativa, teoría literaria, etcétera. Y por supuesto que me dejes un like o un comentario que estaré muy atento a leer y a responder. Espero verte entonces en una próxima oportunidad. Que estés muy bien. Chao, chao.